Bendecimos este día maravilloso, tú que estás allí en sintonía desde temprano, buscando la presencia del Dios Altísimo, dándole la honra y la gloria al Padre Celestial por este día que nos trae de bendición, día de promesas, de milagros, de sanidades, porque el poder de Dios nunca se ha detenido para hacer esos milagros que cada día aumentan en nuestras vidas. Bendecimos la vida de los amigos, hermanos, pastores, bendecimos la vida del hermano Antonio Busto y esta emisora Bellavista Estéreo, una emisora que nació en el corazón de Dios, que ministra la palabra a través de estas redes sociales. Puedes sintonizar allí 103.6 FM, a través del Facebook Live, encuentras también en Instagram, en la web, y cada video que va pasando lo puedes buscar en el YouTube. Allí Dios tiene palabra para tu vida, para tu corazón. Simplemente dispón tu corazón a recibir el consejo que viene de parte del Dios Altísimo. Vamos a orar para agradecerle al Señor por esta bendición de poder ministrar su palabra, una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Cada día Dios nos está esforzando a que prediquemos su palabra, que llevemos el mensaje donde Él nos envíe, y es necesario hacerlo, porque otra cosa es que Dios te hable y que tú no te muevas, sino que te quedes allí pensando, lo hago, no lo hago. No, Señor, en este tiempo hay que forzarnos a predicar esta palabra, porque sabemos que la venida de Cristo está cerca y somos aquellos atalayas enviados para llevar el mensaje, y que una palabra de vida, de esperanza, puede salvar las almas de estos tiempos que no tienen conocimiento de que Dios dejó un plan de salvación para poder salvarnos. Vamos a orar poniendo todo en manos del Señor. Gracias, Padre, te doy en este día hermoso. Gracias por este lugar, esta tierra, donde tú, oh Dios, nos sigue bendiciendo, Padre. Gracias por el respirar, por el oír, Dios mío, porque podemos mirar toda la hermosura que está alrededor, todo lo hecho por ti, Señor, para que nosotros, como tus hijos, pudiéramos disfrutar de todo el bien que trajiste a nuestras vidas. Pero en nuestra naturaleza pecaminosa, el hombre tomó una mala decisión, y eso, Dios mío, nos ha acarreado muchos problemas en las obras de la carne, en nuestra vida. Pero tú tienes amor y misericordia para nosotros y nos estás ayudando a perseverar en tus caminos, a no deslizarnos, a poder, Señor, tener una vida agradable delante de ti, Señor, poniendo tu palabra en tus manos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que los milagros que tú cada día, Padre, permites aumenten, Señor. Tu mano jamás se ha detenido, Padre Santo, que muchas vidas reciban de ti hoy esas maravillas, una respuesta quizás por tiempos, por años, sin contestar. Hoy tú traes una respuesta, el porqué de esto, el porqué de lo otro, porque a veces te cuestionamos, Señor, y no entendemos tus propósitos, pero hoy nuestra fe depositada en ti, Señor, abrirá la ventana de los cielos para que tú derrames esa bendición, y todo corazón contristo, humillado, reciba de ti, Señor, ese consejo que tú impartes, Señor, para bendecir nuestras vidas, dándote gloria, dándote honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mil bendiciones para sus vidas. Gloria a Dios. Bueno,
Como habíamos dicho en el día de ayer, que esta semana era para hablar de los milagros de Jesús, y seguimos todavía buscando más milagros, porque Dios es tan lindo y maravilloso que nos regala esa satisfacción de poder recibir de Él las maravillas, las sanidades, tener respuestas que quizás tú pensaste que todo estaba perdido, pero el Señor interviene a tiempo. Y quiero leer las Sagradas Escrituras en el libro de Juan. El libro de Juan habla de 7 milagros, y hoy vamos a leer uno de esos 7 milagros en el capítulo 9, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. El milagro lo hizo Jesús mientras estuvo en esta tierra, y dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bendita sea la palabra del Señor. Vemos en este pasaje bíblico donde se menciona a un hombre que había nacido ciego, y la característica especial es que había sido de nacimiento, porque hay momentos que la persona en el transcurrir de la vida puede perder la vista por algún accidente, por alguna circunstancia, una cirugía mal hecha, tantas cosas que pueden suceder en la vida de una persona a través de su caminar. Aquí el pasaje bíblico habla de un hombre ciego de nacimiento, que nació prácticamente sin conocer, sin poder mirar lo que estaba a su alrededor, y allí se encuentra rodeado con sus discípulos, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Fíjate esta pregunta que le hacían a nuestro amado Salvador Jesucristo, que si era el hombre que había pecado o sus padres. Son preguntas a veces que se vuelven hasta necias, porque siempre queremos encontrar el motivo, el por qué la persona está enferma, por qué le pasó esto, y solamente Dios tiene la respuesta a estas preguntas. No podemos señalar, no podemos cuestionar la vida de una persona, porque no sabemos qué proceso Dios le ha permitido que viva esa persona para bien de su vida, para mejorar áreas, cosas que de pronto nosotros no visionamos, y Dios sí tiene pendiente de esto. Entonces aquí viene esa pregunta, que si era por causa de sus padres o por causa de él. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, porque él de inmediato le da la respuesta, que no era por motivo de que sus padres o del muchacho que estaba en esa condición, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces es necesario que acontezcan circunstancias como esta para Dios manifestarse, para Dios glorificarse, porque ahí es donde vemos las maravillas del Señor, porque cualquiera puede decir: no, se hizo el ciego para demostrarle al mundo que había recobrado la vista, pero este hombre no, él había nacido ciego, no veía absolutamente nada, y ellos querían saber el por qué. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede
trabajar. Era necesario que Jesús testificara de que el poder de Jesús en su vida se podía manifestar, que ese milagro de ese hombre nacido ciego pudiera exaltar el nombre del Señor, pudiera demostrarle a sus discípulos, a la gente de ese tiempo y todo aquel que se acercaba a escucharlo, como él enseñaba la palabra, las parábolas, todo el mensaje que venía de parte del Padre Celestial, ellos pudieran alimentarse de ese maná de vida, y que a través de los milagros, los prodigios, las sanidades, las liberaciones que era usado Jesús para ministrar en medio de aquellos pueblos, regiones, pudiera exaltar la grandeza del Señor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vino como la luz, como lo divino, como lo celestial, como algo diferente, que marcó la diferencia allí en ese lugar donde él pudo ser usado por el Padre Celestial como Hijo de Dios. Siendo Dios se hizo hombre para enseñarnos de la manera que se debe hacer, de la forma que nosotros tenemos que tener delante de Dios para poder ministrar su palabra, y que cada milagro, cada sanidad que esta palabra imparte, nosotros como sus hijos también la demos por gracia. Y dice el 6, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva. Fíjese este mover espiritual tan tremendo. Dice la palabra de Dios que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Fíjese esta situación, este mover que Jesús pudo escupir en la tierra. ¿De dónde salió el hombre? De la tierra. De allí fue remojado el barro, preparado para que el hombre Dios formara allí una figura y le diera soplo de vida para que el ser humano naciera, para que ese hombre hecho a imagen y semejanza de Dios pudiera tener vida. Y aquí él está simbólicamente usando el mover espiritual para traerle vida a los ojos de este hombre, porque prácticamente sus ojos estaban muertos, sus ojos necesitaban mirar, poder contemplar las maravillas que Dios puso en esta tierra, y fue necesario que le escupiese, que humedeciese la tierra y formara allí esa combinación entre la saliva y la tierra, para colocarle a este hombre en sus ojos, unos ojos que no podían ver, que estaban ciegos de nacimiento, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fíjense que después que hizo este proceso, dice que lo untó en los ojos del ciego, el barro, le untó barro en sus ojos. ¿Para qué? Para que cayeran esas escamas espirituales que le impedían mirar, le impedían ver todo lo que el hombre se deleita viendo en la tierra. Y allí está Jesús poniendo este mover espiritual en la vida de este hombre y lo manda a lavarse. Ve a lavarte, ve, lava tu corazón, lava tus vestidos, lava tus ojos, lávate todo. Tenemos que lavarnos delante del Señor
para que nuestra naturaleza pecaminosa salga de nosotros. Fue necesario que este hombre se fuese a lavar para que pudiera recibir esa sanidad maravillosa, pudiera recibir de parte del Dios Altísimo un regalo que ya de pronto ese hombre en su vida ya no tenía esperanza, no podía, utilizar recursos. De pronto la ciencia en ese tiempo no estaba como ahora y era más difícil una cirugía de este tipo. Pero como tenemos un cirujano que nos limpia, nos lava, cambia órganos, pone cosas, quita cosas, ese Dios Altísimo, ese cirujano médico por excelencia, no lo podemos encontrar en ninguna parte, sino en el cielo. Y de allí vienen los milagros, de allí vienen las sanidades, las liberaciones, las respuestas más difíciles. Y lo manda a que se lave, porque es necesario lavar nuestro corazón, porque ¿de qué te sirve a ti o a mí que Dios nos sane? Recibamos ese milagro, esa sanidad, y no disponemos el corazón a ser limpios, porque cuando el cuerpo es sanado, el corazón tiene que lavarse, estar limpio, y el Señor le da una orden a este hombre de que se vaya a lavarse. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Fíjese que ya a él lo identificaban como un hombre ciego que andaba sentado en un lugar allí mendigando, pasando necesidades. Ayer se mencionaba también sobre el hombre que estaba cojo, que también estaba afuera mendigando en una puerta, y allí le tiraban limosnas. Mire la condición que el enemigo utiliza a una persona para ponerla en esta condición de miseria, de escasez, que la persona ande como mendigo pidiendo. Y aquí este hombre prácticamente le estaba pasando algo parecido como al cojo que estaba en la puerta La Hermosa como mendigo. Unos decían, él es, y otros a él le parece. Él decía, yo soy. O sea que prácticamente los que los conocieron decían, ese es el muchacho que nació ciego, él es. Otros decían, no se parece, no es ese. O sea, había como una duda, como una contrariedad entre los unos y entre los otros, porque en ese momento se les parecía aquel muchacho, porque cuando Jesús sana a una vida, le demuda su rostro, cambia su cuerpo, su manera de pensar, su manera de vivir. Muchas veces las personas no miran al rostro para ver si somos la persona que están pensando, porque hay un cambio espiritual en la persona, hay una transformación de ese viejo hombre a ser nuevamente hijos de Dios. Esa criatura vieja muere y nace el nuevo hombre. Y ellos estaban allí mirándolo, ¿será, se parece? Y él contesta, sí, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Una pregunta importante que el Señor nos hace en este día. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Para el bien o para el mal? Cuando estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos, pero para el mal, porque ellos vieron lo que Dios no quería que ellos vieran.
Este hombre, nacido ciego, no conocía nada de lo que se movía a su alrededor. Y fue necesario que Jesús le abriera sus ojos para que pudiera testificar de las maravillas que habían en la tierra, de todo lo maravilloso que Dios había hecho. Y fueron abiertos sus ojos. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué hermoso esta orden que le impartió Jesús. Lo mandó a que se lavara, a que se limpiara. Hoy en día el Señor está demandando de nosotros que lavemos nuestras vestiduras, que tienen que ser limpias, resplandecientes, blancas como la nieve, porque las vestiduras no pueden estar arrugadas ni sucias. Simbólicamente, estar preparados para volar, para la venida de Cristo, para un momento maravilloso. Y Él está hablando de lo que a Él le había sucedido, que lo habían mandado a que se lavase. Ya le habían untado saliva con tierra. Sus ojos fueron abiertos en ese mover espiritual que Cristo le ministró a ese hombre. Somos la sal de la tierra. Fuimos formados allí del polvo. Allí Dios extendió su mano para formar al hombre. Y fue este hombre libre de inmediato y recobró su vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. O sea, prácticamente ellos estaban allí, tanto judíos como fariseos, hombres que simplemente estaban era para señalar, cuestionando a este hombre que había recibido la vista. Ellos no estaban viendo la maravilla del Señor. Estaban buscando ocasión para poder señalar a Jesús. Y mire que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. No se contentaron solamente con saber que este hombre había recibido la vista. Tomaron una decisión de llevarlo delante de aquellos hombres fariseos, esos falsos que siempre eran una piedra en el zapato para obstruir la obra del Señor. Y dice la palabra que era día de reposo, un día que donde no se podía hacer nada, pero Jesús vino a romper todas esas cadenas, todas esas ataduras que el hombre en su condición de querer cumplir la ley, pues no lo hacía rectamente delante de Dios. Tenía una apariencia, una fachada, y no cumplía con los mandatos divinos del Señor. Entonces ellos están allí preguntándole cómo había recibido la vista. ¿Qué te pasó a ti? ¿Te pagaron? ¿Te hiciste el que estaba ciego? Cuéntanos cómo te pasó, cómo te sucedió esto, porque el enemigo siempre va a querer robar la bendición, va a querer poner incredulidad en ti de que Dios es sanador, de que Dios es libertador, de que cambia, de que transforma vidas que han recibido milagros y que de pronto el enemigo pone en el corazón de que es mentira, que mira que el dolor todavía te sigue y tú no has sido sanado. Son situaciones que nosotros como hijos de Dios tenemos que defender nuestra fe, tener fe. Cuando Dios hace un milagro, lo hace inmediatamente. Si es una sanidad, es progresiva, pero al resultado se ve
más adelante, porque ya la persona no va a sufrir de esa dolencia, de ese tumor o de un cáncer o cualquier otra enfermedad terminal que la ciencia haya dicho que ya no hay esperanza de nada. Aquí es cuando Jesús interviene a favor de tu vida, de mi vida. Entonces ellos están aquí haciéndole preguntas necias a este hombre que había recibido la vista, y les dijo: me puso sobre los ojos y me lavé y veo. Fue lavado, pudo ver. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Aquí está la crítica, el señalamiento. Ya estaban diciendo que Jesús no era de Dios porque él no guardaba el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, los unos a favor, los otros en contra. Si tú haces lo bueno, a muchos no les gusta. Si no lo hacen, el mismo problema. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, para que el mal retroceda, para que el mal no avance y que el mal no nos venza, que no seamos vencidos de lo malo. Siempre tenemos que hacer el bien, así incomodemos a quien querramos incomodar. Y ellos están en esta polémica, que era el día de reposo, que no lo respetó, que este es un hombre pecador, que mira que le dio la vista a este, cuestionando, buscando la forma de acusarlo, porque cuando no hay suficientes argumentos para acusar a un hijo de Dios, una hija de Dios, el diablo inventa cualquier calumnia, cualquier cosa, con tal de conducir a esa persona a caminos de acusaciones. Dicen mentiras y la vuelven una verdad de tanto decir que no es como la persona dice, sino como ellos dicen. Pero Dios es Dios y Dios todo lo saca a la luz. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Qué respuesta tan hermosa, maravillosa. Fíjense, le preguntan al mismo que padeció, el que sufrió, el que nació ciego, enfermo, que no tenía esperanza de nada. Y él simplemente dice que era un profeta. Yo lo creo que es un profeta porque prácticamente yo nací ciego y estoy viendo, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Qué hombres tan necios, qué hombres tan insolentes. No creían. Claro, ¿cómo iban a creer si ellos eran falsos? Supuestamente cumplían la ley, entre comillas, pero eran hombres pecadores, incrédulos, y amaban más la ley que al mismo Dios. No hacían lo recto delante del Señor. Y acá está este hombre testificando, y ellos allí cavilando en su corazón. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo? Fueron directamente a los padres de este muchacho a preguntarle que si era verdad que él era su hijo, y el que vosotros decir que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Imagínese usted, un detective privado les quedó pequeño a estos hombres que llevaron hasta lo último de investigar cómo este joven había recibido la vista, cómo, si era verdad, si era mentira. No estaban convencidos, no tenían fe, eran hombres incrédulos, soberbios, hombres amadores de sí mismo, que utilizaban cualquier forma para dañar la vida de Jesús.
para testificar mal de las maravillas. Así hay una humanidad en esta tierra que siempre hablará mal del Cristo maravilloso. Pero déjame decirte, si tú estás en esa actitud de negar todo lo bueno que es Dios, todo el plan de salvación a través de Cristo Jesús en la tierra, de negar los milagros que la palabra de Dios menciona y que no se han detenido, déjame decirte que tú vas a tener una experiencia con Dios y Dios te va a revelar sus maravillas. Vas a conocer al Dios que predicamos, a ese Dios justo que amó a toda la humanidad, a ese Dios que le trajo libertad a este hombre nacido ciego, le trajo paz a su familia, le trajo bendición a ese hombre ciego, y que él podía ver, podía contemplar lo que jamás pensó que sus ojos verían. Entonces allí están ellos haciéndole esas preguntas, pero como vea ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Fíjese que fueron directamente a sus padres a preguntarle lo que ya ellos le habían preguntado al muchacho, a cuestionar a esos padres, como quien dice, ustedes saben si él nació ciego o simplemente fue temporal o que se las tiraba de ciego, porque siempre el enemigo va a usar argumentos para que tú no creas en el Señor, que te vuelvas ese Tomás incrédulo que tuvo que meter el dedo en la llaga para creer que el Cristo maravilloso había resucitado. Y así hay más de uno todavía que no creen, que dicen que eso es un libro obsoleto, que ese libro hay que quitarlo, que eso fue alguien que escribió, y no creen en el poder de Dios. Esta palabra tiene vida, esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y cuando tú la lees, de acuerdo a la necesidad que tú tengas, porque estamos hablando de las maravillas de Jesús a través de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones. Cuando tú esta palabra la utilizas para el bien, esta palabra recobra vida, porque la palabra es vida, y esta palabra se activa inmediatamente, porque no es un libro cualquiera, es un libro que cuando tú dices, Señor, necesito de ti, Padre, un milagro en mi cuerpo, Dios de inmediato te escucha, oye el clamor de tu corazón, inclina su oído para ver tu necesidad. De acuerdo a tu fe, Dios trae respuesta, porque para esto hay que tener es fe. Si no hay fe, no pasa nada, porque hacemos como estos hombres incrédulos que no creían que este ciego había sido sanado por el mismo Cristo, y están allí cuestionando a sus padres. Y dice la palabra, estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Estos padres estaban llenos de miedo, fíjese, por los mismos judíos que los habían amenazado a mucho pueblo. Como tú confieses que Jesús es el Mesías, ya sabes, te expulsaremos de este lugar, no podrás vivir aquí con nosotros, así que atente a las consecuencias. Fíjese cómo el enemigo utiliza las formas para que tú y yo no llevemos la palabra. En estos tiempos se escucha en lugares de que con el tiempo no se podrá predicar esta palabra, pero yo te tengo una buena noticia, la palabra de Dios no la detiene nadie. Ella es espada que corta, que tiene vida. Y aunque el enemigo dictamine lo que quiera dictaminar,
por donde se mueva por la faz de la tierra, esta palabra permanece. Venga lo que quiera venir, lo que suceda en medio de la humanidad, esta palabra jamás será detenida. Esta palabra cada día se predicará más. ¿Que tendremos que sufrir? Sí. ¿Que puede traer hasta muerte? Sí. ¿Consecuencias fatales? Claro que sí. El mismo Cristo lo sufrió. Y tenemos que tener claridad que nos puede acontecer a nosotros a un futuro. Pero esta palabra hay que mantenerla dentro de nuestro corazón, porque cuando este libro sea quitado, que ya no se venda, que ya no se quiera que nadie lo predique, pues tienes que tenerla en tu corazón, atesorarla, meditarla, memorizarla. ¿Para qué? Para que no se te olvide que lo que hay aquí es esperanza de vida, que hay rema de Dios, revelación, para que corra como río y pueda ser predicada a todo lugar. Y estos padres de este muchacho estaban amenazados por los mismos judíos de que si ellos hablaban de Jesús serían expulsados del lugar donde ellos habitaban. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Ellos se salieron prácticamente, como dice uno, por la tangente. Ustedes vienen a preguntarnos a nosotros. Pregúntenle a él, porque él era el que tenía el problema. Pregúntenle a él qué le pasó, qué le sucedió. Ya nosotros les explicamos, ya nosotros le dijimos, no nos creen, vayan y le preguntan a él, porque él es el que puede testificar, porque él fue el que vivió el proceso. Y dice el 24, esta palabra dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Qué pregunta tan necia. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué respuesta tan sabia, tan bonita de parte de este hombre que había estado ciego, porque él le responde con sabiduría. Si es pecador, no lo sé. Fíjese, él no lo sabía, simplemente lo acababa de ver, de conocer. Pero él dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Cuando nosotros estamos ciegos espiritualmente, Jesús abre nuestros ojos, pero no para ver el pecado, sino para contemplar las grandezas, las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, ¿queréis también vosotros hacerlos sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Figúrese, se las dieron que eran discípulos de Moisés. Pero mientras tanto le decían a este hombre que era discípulo de Cristo. Y simplemente este hombre acababa de recibir ese milagro, esa sanidad tan maravillosa. Entonces vemos cómo se levanta el enemigo para injuriar en las cosas de Dios. Si tú necesitas de Dios un milagro, deja los miedos, deja los temores, dispón tu corazón. Este hombre nació de nuevo porque sus ojos pudieron contemplar el rostro de nuestro amado Salvador Jesucristo. Las vendas de sus ojos cayeron, recibió ese milagro que jamás pensó que lo recibiría de parte de el Mesías, porque sus ojos fueron preparados para ver en medio de ese mover espiritual que Jesús hizo en la vida de ese muchacho, de ese hombre en ese tiempo,
que no veía absolutamente nada, pudo ver el milagro, pudo contemplar la incredulidad de muchos en estos tiempos que están viendo y todavía no creen. Y el mensaje que Dios quiere traer es que le creas al Señor, que creas en los milagros, en las sanidades, que no se ha agotado el banco de los cielos donde hay órganos nuevos, donde los milagros descienden a diario, donde una sanidad en tu cuerpo, quizás te han dado un diagnóstico de que pueden cortarte una pierna, un brazo por el problema del azúcar, pero déjame decirte, detente, pídele a Dios, porque Dios te restaura el brazo, la pierna, el lugar afectado, y ten fe así como ese ciego. Ahora, Señor, rompe cadenas, llévate toda enfermedad del cuerpo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ahora el que está caído, Señor, desahuciado, levántalo del lecho de muerte, Señor. Ministra ahora, Espíritu Santo. Mira, Dios, los que tienen problema en la columna, Señor, ministra tu mano sanadora ahora, Dios mío. Pon esas vértebras, Dios, en el lugar indicado. Desinflama ahora todo nervio ciático, Dios mío, todo dolor en las piernas, Padre mío, en la rodilla, ahora se va, en el nombre de Jesús, todo dolor, Dios mío, en la cabeza, en el cuerpo, toda enfermedad terminal se va fuera, tumores, cánceres, fuera en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, Señor, abre esos ojos que no ven, Padre. Quita, Dios mío, toda ceguera espiritual, el que está sordo, el que está mudo, Señor. Abre, Dios mío, ahora las cuerdas vocales, Padre amado. Obra y ministra con poder, Dios mío. Rompe las maldiciones, rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Estamos enviando la palabra ahora. Donde estás tú allí, toda enfermedad supuesta ahora, ministra Espíritu Santo, desprende toda brujería, toda hechicería, todo bebedizo, Señor, que ha entrado, Dios mío, al cuerpo, Padre amado, todo trabajo montado para destruir, para traer enfermedad, peste ahora, se deshace por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, fuera toda inmundicia, todo lo que no es tuyo se va fuera en el nombre de Jesús, Señor, sella con tu sangre. Espíritus inmundos salen de las casas, salen de los cuerpos ahora, de las clínicas, los hospitales. Suelta las almas ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo Jesús, Señor. Ministra, Señor, pon cerco alrededor de nuestras vidas, de este lugar, Señor, que nada ni nadie toque a tus hijos, Dios mío, porque hay legiones de ángeles guardando este lugar, nuestros hogares, nuestra casa, nuestra familia, Dios mío, creyendo, Dios mío, que muchos recibieron de ti en este día hermoso, Señor. Gracias por todo lo bueno que traes, Señor. Gracias, Dios mío. Si tienes que testificar, escribe, llámanos, porque el poder de Dios descendió allí donde estás, Dios de la gloria, y te damos gracias, Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra, y bendecimos tu vida, la vida de los amables oyentes que estuvieron en la